alimentación y haciendo algo de ejercicio, que son consejos que nos repiten con mucha frecuencia, pero que quizá no tenemos demasiado en cuenta, ¿no? Efectivamente, sobre todo si hablamos de diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 está muy asociada, casi en el 90% de los casos, con sobrepeso y con obesidad. Entonces, evitando ese sobrepeso y esa obesidad, y esto se evita precisamente haciendo ejercicio y con una alimentación sana, se consigue disminuir el peso y se consigue prevenir la posibilidad de que aparezca la diabetes o incluso resolverla. Ya. El doctor Resa nos acompaña en calidad de cirujano, ¿no? Para luchar contra la diabetes. Hemos contado de él que trabaja en el Hospital Rollo Villanova, sí, que es miembro de la unidad de cirugía laparoscópica de la obesidad y el metabolismo de la clínica Montpellier. Decía usted que la diabetes de tipo 2 se relaciona con el sobrepeso. ¿Podríamos decir que se ha extendido cada vez más la cirugía para luchar contra precisamente ese tipo de diabetes, doctor? Sí, bueno, la cirugía de la obesidad ha existido siempre y es una cirugía que efectivamente ha conseguido a lo largo de los años demostrar que resolvía los problemas asociados a ella, como la diabetes o el colesterol y problemas respiratorios, cardíacos y demás, ¿no? Pero en los últimos años, en vistas de, digamos, el creciente número de pacientes diabéticos tipo 2 que hay en el mundo, que podríamos hablar que es una epidemia de magnitud mundial, sobre todo en los países desarrollados, pues los cirujanos, viendo los resultados que tenían con los pacientes más obesos, han pensado que a lo mejor algunos pacientes que no tenían tanto peso, sí obesidad, podría resolverse también esta diabetes, y esto es lo que digamos que se está introduciendo. Hay que aclarar que no es para todos los pacientes, no pensemos que ahora todos los diabéticos pueden operarse y con eso van a resolver su problema, ¿no? Esto es para grupos muy seleccionados, pacientes con un cierto peso y con un síndrome metabólico, con varios problemas, obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, este tipo de personas. Asociadas todos estos elementos a la diabetes de tipo 2, ¿no? Sí, ¿Cuál sería la principal diferencia? Porque igual sí que hay cierto desconocimiento sobre lo que supone ser diabético de tipo 1 o la diabetes de tipo 2, doctor. Sí, efectivamente. Digamos que la diabetes de tipo 1 es un problema, vamos a decir, inmunológico pancreático, que tu propio organismo actúa contra tu páncreas y termina, digamos, destrozándolo. El grupo de células que se llaman células beta, el grupo de células que produce la insulina, se destrozan, digamos que desaparecen, minimizan mucho, y cuando están por debajo de un porcentaje elevado de destrucción, pues el páncreas no es capaz de producir insulina. Esto se suele dar en personas jóvenes, ¿vale? Eso es diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 es una diabetes en la que digamos que por el sobrepeso la insulina que uno está produciendo no es suficiente, porque existe una resistencia a esa insulina, no es suficiente para conseguir que el azúcar que hay en la sangre entre dentro de la célula. Entonces, esta diabetes se suele asociar a la obesidad y digamos, a la edad, a una edad mayor se da. Hay una diferencia bastante notable entre ellos. En el primer tiempo de la diabetes tipo 2, vamos a decir que hay un aumento de esa producción de insulina, pero el páncreas se termina agotando, y ahí es cuando aparecen los síntomas. Por eso estos diabéticos tipo 2, pues a lo mejor el 50% no sabe que es diabético, y tarda años en darse cuenta. A lo mejor ha estado siendo diabético con esa resistencia a la insulina 20 años, hasta que aparece ya la sintomatología y lo percibe. Ya. Usted, doctor Saz, es diabético, tiene la enfermedad, ¿no? Sí. Bueno, ¿hace mucho tiempo se le diagnosticó? Pues como 42 años. 42 años. ¿Qué ha sido lo más complicado de compartir con ella el día a día, doctor? Bueno, seguramente en una primera fase, en un primer tiempo, pudo ser el aceptar la diabetes, ¿no? El asumirla, quizá porque entonces no existían todos los avances que podemos tener ahora en cuanto a insulinas y en cuanto a aparatitos para controlar nuestra glucosa en casa, y eso permite pues ir ajustando día a día la medicación y permite nos permite una calidad de vida que antes quizá no teníamos, ¿no? Seguramente en un primer momento fue ese, y luego, bueno, pues quizá lo más complicado es el conocer lo suficiente como para poder adecuar toda nuestra vida y toda la diabetes a nuestra vida en cada momento, porque hay muchísimas cosas que van a incidir sobre el control de la diabetes, y uno al final pues acabas a veces cansándote y diciendo, bueno, pues si estoy haciendo todo bien o todo como me han dicho, ¿por qué no controlo la glucosa o la glucemia de manera adecuada? Posiblemente lo más complicado es el asumir que uno no tiene la diabetes, que tienes que vivir con ella, que
que tienes que adaptar la diabetes a tus circunstancias, a tu vida. Eso quizás es lo más, y luego el poder adaptarla, ¿no? Es lo más complicado. Ya. Bueno, hemos abierto las vías de participación con el programa. El teléfono es el 902 44 10 20, el correo electrónico sabadomingo@aragonradio.es, para que los oyentes nos ofrezcan su punto de vista, su particular prisma de lo que supone esta enfermedad. Podemos saludar a Julio César. Hola, Julio César, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantadísimos de contar con tu participación en el programa. Julio, tú diabético desde hace 30 años, ¿no? Sí, casi, prácticamente. Y a la espera de ser trasplantado de riñón y páncreas. Exactamente, sí. ¿Cómo se lleva esta espera, Julio César? Bueno, pues con paciencia. Con paciencia, porque supongo que es un tiempo largo, ¿no?, de espera. Bueno, le preguntaba yo hace un momentito al doctor Saz, que es el asesor médico de la Asociación de Diabéticos de Zaragoza y que además padece diabetes, cuáles han sido las principales complicaciones, ¿no?, de compartir el día a día con la diabetes. En tu caso, Julio César, ¿cómo han sido estos 30 años con ella? Bueno, el problema para mí, aparte de lo que ha dicho el doctor pues el adecuar tu vida, porque es una enfermedad que no provoca dolor. Entonces, de alguna manera, pues no vives con ella, pero la ignoras, ¿no? Porque no acabas de aceptarla, no acabas de asumir que algo que no te provoca dolor ni te provoca, pues no sé, ninguna molestia grave, pues lo tienes que tener ahí, tienes que vivir controlándote, ¿no? Bueno, pues es el caso y la situación en la que se encuentra Julio César, enfermo de diabetes desde hace 30 años, espera ser trasplantado de riñón y páncreas. Bueno, esperamos que llegue prontito ese momento. Julio, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muy bien, de acuerdo. Un abrazo, muy buenos días. Fíjense, doctores Resa y doctor Saz, que ustedes hacían referencia a que quizá en los últimos tiempos es una enfermedad más corriente de lo habitual en personas jóvenes, ¿no? Y esto es un fenómeno que debe preocuparnos, Joaquín. Sí, efectivamente. Es que, claro, digamos que hace años se daba muchísima importancia a la diabetes tipo 1, ahora la diabetes tipo 2 por porcentaje, pues es muy importante. Y claro, los niños cada vez también adquieren más sobrepeso. Se ha calculado que el 30% de niños nacidos en el año 2000 en Estados Unidos van a ser diabéticos. Eso es un porcentaje que sea alarmante, ¿no? O pensemos que de aquí al 2025 va a haber un aumento del 30% de diabéticos. Son porcentajes muy elevados, y esto viene determinado por el hecho que hemos comentado, que las personas adquieren obesidad antes, y ahora ya en niños jóvenes hay un sobrepeso que hace que esta enfermedad aparezca antes. Estamos ante un problema mucho más serio de lo que pueda parecer. ¿Ha cambiado también la forma, doctor Saz, en que la sociedad entiende la diabetes? Usted, lo digo porque lleva 42 años conviviendo con ella, y supongo que habrá visto a su alrededor como poquito a poco sí que vamos conociendo más, ¿no? Sí que la sociedad se va concienciando de lo que supone vivir con la diabetes y cómo prevenirla, sobre todo, que es algo importantísimo si miramos a largo plazo. Sí, no, evidentemente la visión de la sociedad hacia la diabetes ha cambiado. Quizás seguramente ahí tenemos mucho que ver. Los propios diabéticos, que seguramente no se esconden, no se oculta la diabetes. Seguramente tenéis que ver mucho los medios de comunicación, que también, pues lógicamente, poco a poco se va extendiendo y se va difundiendo aspectos de la diabetes. Y seguramente tenemos mucho que ver también las asociaciones, ¿no? Que día a día pues estamos ahí con programas de educación, con campañas de información, de formación y de educación, tanto a nivel de las personas con diabetes, de los familiares, como de la sociedad en general. Pero evidentemente ha cambiado. Quizá, como yo creo que ha cambiado respecto a todo, ¿no? Quizá ya no se ve como una cosa, no sé, vergonzante, como una cosa que había que ocultar, ¿no? Y la propia familia, incluso de los niños con diabetes, lógicamente, pues las familias y los propios diabéticos estamos dando una visión de la diabetes que mejora mucho. Apuntaban ustedes la cifra de 5 millones de diabéticos ahora mismo en España, del incremento, ¿no?, que se va a producir en los próximos tiempos, de esas previsiones para el año 2025. Dicen que habrá entonces unos 500 millones de diabéticos en el mundo. ¿Podríamos dar, doctor Saz, una cifra más o menos estimada, aproximada, del número de diabéticos aquí en Aragón? Pues así con un número exacto, ¿no? Pero sí que estamos, el último estudio que se ha hecho a nivel nacional, que además lo han coordinado desde el Ministerio, se está hablando de en torno a un 6 o un 10% de diabéticos en Aragón ya. Aproximadamente un 10 y como un 3 o un 4 que no lo saben. Esas son las cifras
Ahora es cuestión de hacer números. Si somos 1,5 millones, pues el 10% somos casi 150.000. 150.000. Una última reflexión, doctor Resa, en esta jornada, en este Día Mundial de la Diabetes. Bueno, yo creo que la reflexión sería pensar en este tipo de patología, como estamos viendo, ver o estar atento a esas glucemias para descubrir pronto esa diabetes y sobre todo cambiar los hábitos para prevenir y no llegar a la situación de necesitar una cirugía como nosotros hacemos. Pero no, claro, eso se hace en personas que tienen más de 20 kilos de sobrepeso. No hay que llegar a esa situación, hay que conseguir controlar la patología antes y resolver el problema. Bueno, ¿algo más que aportar, doctor Saz, en este sentido? Yo simplemente diría a todas las personas que tienen diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, primero que hay que, como bien decía Joaquín, prevenir, que hay que intentar evitar y que hay que intentar controlar, ¿no? Y para eso no nos queda más remedio que la educación en diabetes. En ese sentido, pues estamos desde la asociación ofreciendo todo ese tipo de actividades de formación y educación, y que la gente no nos quedemos con el ya menos, todas las cosas cambian. Hablabais con Joaquín de verdad de la cirugía para la diabetes y para la obesidad como una posible alternativa en algunos casos, ¿no? Bueno, hablar de eso hace unos años era una utopía, igual que hablar de una serie de cosas que están apareciendo. Entonces no nos podemos conformar con lo que sabemos, y la diabetes vive con nosotros mañana, tarde y noche, todos los minutos del día, y depende de nosotros, y nosotros tenemos que saber cómo actuar en cada momento. Bueno, nos quedamos con ese mensaje en este Día Mundial de la Diabetes. Doctor José Antonio Sanz, asesor médico de la Asociación de Diabéticos de Zaragoza, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo. Gracias. Gracias también al doctor Joaquín Resa por tener la deferencia de acercarse a los estudios de la Radio Autonómica Aragonesa. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima, buenos días.